Hola, hoy vamos a conversar de la política cambiaria. ¿Y qué entendemos por política cambiaria? Bueno, es una competencia que tiene el Banco Central que deriva de la aplicación de los artículos 2 y 3 de la ley orgánica de dicho banco, que establece que dentro de los objetivos y funciones del Banco Central están velar por el buen uso de las redes monetarias internacionales de la nación para el logro de la estabilidad económica general, mantener el valor externo y la conversión de la moneda nacional, custodiar y administrar las reservas monetarias internacionales de la nación y definir y manejar la política cambiaria. En ese sentido, eh, la dependencia fundamental que como país tenemos está básicamente ligada a la conversión de nueva moneda local con el dólar, de la moneda nacional con el dólar. En esa tesitura, lo que el Banco Central tiene que garantizar es capacidad para poder tener dólares que afronten todos los compromisos que desde la perspectiva económica deba tener Costa Rica. Entonces, en una lógica significaría que nosotros como país, como nación, tendríamos que tener la posibilidad de tener en nuestra reserva de recursos todas las posibilidades de poder cumplir con las obligaciones, y estas obligaciones son de diversa índole. Por ejemplo, en pandemia teníamos que tener reserva de dinero que nos permitiera de dólares en caso de que se requirieran mascarillas o vacunas o medicamentos, poder salir al mercado internacional a comprarlos, porque en el mercado internacional no podemos comprarlas con colones, sino que tenemos que comprarlas con la moneda que sirve de intercambio en las relaciones financieras internacionales, que primordialmente es el dólar. Ahora juegan otras monedas algún rol, el euro, el yuan, que es la moneda china, pero fundamentalmente por la geopolítica en la cual nosotros nos vemos inmersos, la moneda que garantiza esa conversión es el dólar. Entonces tendríamos que entender en esa lógica que igualmente el dólar es una mercancía. Es una mercancía que su precio con relación a la moneda local va a variar según las necesidades que se tenga de esa mercancía, es decir, del dólar, dentro del mercado local. Es decir, ustedes han sido testigos que hay momentos en que el dólar sube y hay momentos en que el dólar baja. Bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales eso se da? ¿Cuál es la razón por la cual eso se da? Que es básicamente una razón de necesidades de dólares en el mercado. Si hay una necesidad mayor, entonces la posibilidad de conversión va a ser más alta. Si hay una necesidad menor, la necesidad de conversión va a ser más baja. Eh, Hay ciclos. Por ejemplo, el dólar con relación al colón, normalmente entre los meses de noviembre y marzo de cada año se mantiene en un estándar bajo. Eso se debe a dos razones fundamentales. Una, que muchas de las compañías o empresas que están vinculadas al sector externo traen dólares para esa fecha, básicamente para cubrir los pagos de aguinaldos en diciembre y los pagos de impuesto de renta en marzo. Entonces, esa condición hace que se traigan esos dineros para acá, se introduzcan al mercado, y eso hace que haya menor demanda, que requiramos menos cantidad de colones para adquirir un dólar. A contrapelo, entre los meses de abril a noviembre, más o menos, hay una tendencia a la alza. Y eso fundamentalmente se da porque no hay un ingreso extraordinario de dólares como se da en los meses de diciembre y de marzo. Pueden haber otros elementos geopolíticos que jueguen, por ejemplo, el aumento en el precio del petróleo, la factura, los dólares que requiere Costa Rica para comprar petróleo son muchos, y si el precio del petróleo, del barril de petróleo sube, eso va a obligar a que se tenga que salir al mercado a conseguir los dólares para pagar la factura petrolera, y al salir a comprar esos dólares va a subir el precio. Si
el barril de petróleo baja, se da un efecto inverso. Y así, consecutivamente, hay insumos indispensables para el desarrollo nacional que, según esos elementos geopolíticos, la guerra Rusia con Ucrania, algunas condiciones que puedan estar estableciéndose, como las crisis de contenedores algún tiempo, o algunos elementos de desastres naturales y demás, que impidan la libre circulación de ciertas mercancías a como han sido valoradas o utilizadas, y que sean indispensables para el desarrollo nacional, pues va a hacer que la factura, que la necesidad de dólares suba o baje. Para ese efecto, entonces, el Banco Central tiene que tener las herramientas que utilice a efecto de poder determinar cómo asegura esa conversión y cómo asegura que haya una reserva lo suficientemente frondosa, vigorosa, una reserva de dólares en manos del Banco Central que faculte ese aseguramiento, esa condición en que pueda dársele a la ciudadanía certeza de que se tienen los dólares para poder cubrir las obligaciones que el país tenga. Aquí hay un concepto importante que tenemos que manejar, que es la Reserva Monetaria Internacional. Esos son los dólares que tiene el Banco Central depositados en sus cuentas, ¿verdad? Es la cantidad de dólares que el Banco Central maneja. Previo a pandemia, eso andaba cerca de los 8.000 millones de dólares. Post pandemia, en pandemia y post pandemia, no se bajó a unos 6.500 millones de dólares, 6.500 millones de dólares, y según datos que se han revisado, no ha mejorado esa capacidad de acumulación de dólares en el Banco Central. Pero esa es la Reserva Monetaria Internacional, es la cantidad de dólares que el Banco Central tiene en sus arcas. Ahora bien, la decisión de cuál es la dinámica en la cual se da esa conversión de colones dólares, dólares colones, es una decisión política, como lo hemos establecido, a partir de esa redacción de los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica del Banco Central. Y a lo largo de los 70 y pico de años que tiene de existir el Banco Central, ha habido 5 modalidades en las cuales se ha enfrentado la política monetaria. La primera, entre 1950 y 1980, se hizo con un tipo de cambio fijo. O sea, se necesitaban X número de colones, 8 colones con 60 centavos, para adquirir un dólar. Entonces, en esa condición o en esa tesitura, la gente tenía claro de que si quería ir a comprar un dólar al Banco Central o a cualquier intermediario financiero, tenía que llevar 8 colones, 8 colones con 60 centavos. Eso, digamos, permitía una condición de estabilidad, de seguridad y demás, pero no estimulaba todo lo que podríamos decir la dinámica de crecimiento económico. Con la crisis de deuda externa de finales de los 70 y la incapacidad estructural de Costa Rica de poder adaptarse a las condiciones que se estaban marcando en el mercado mundial, se dio un paso para hacer la libre fluctuación, que fue entre 1980 y 1982. Y eso, pues lo que era básicamente es que el precio del dólar se fijaba por las fuerzas del mercado. No había, el Banco Central salió del rol regulador de la economía y dejó que las fuerzas de oferta y demanda fueran las que determinaran qué pasaba con la necesidad de dólares que se requerían para la conversión, o la cantidad de colones que teníamos que invertir para comprar un dólar. Eso provocó que se disparara el dólar. Hubo pues elementos de acaparamiento, elementos de especulación, y se hizo que el precio del dólar pasara de 8.60 a niveles de 60, 70 colones, es decir, creció en algunos casos un 1000%. O sea, la devaluación del colón frente al dólar fue sustancialmente alta. Y esto pues sí, obviamente cualquier cambio violento para arriba o para abajo de esa condición de conversión generaba perdedores, grandes perdedores y grandes ganadores.
Por ejemplo, si alguien debía $1.000.000 en 1980, que al tipo de cambio eran 8.600.000 colones, 2 o 3 meses después estaba debiendo 70 millones de colones. O sea, entonces eso hacía que muchas empresas endeudadas en dólares en ese periodo quebraran porque eran claros perdedores del proceso. Pero también había ganadores, quienes tenían dólares, que de pronto si tenían $1.000.000 y lo sacaban al mercado, recibían 8.600.000 colones, de pronto pasaron a recibir 70 millones de colones. Entonces, hubo ganadores, básicamente sectores vinculados a la agroexportación. Eh, Esa condición de libre fluctuación duró hasta 1982 y de 1982 al 2006-2007 se dieron las mini devaluaciones. Las mini devaluaciones consistieron en que básicamente todos los días el colón se depreciaba frente al dólar en un número pequeño de centavos, 5 centavos, 10 centavos, y entonces eso facilitaba que las personas pudieran calcular si al 1 de enero se requerían $100, 100 colones para comprar un dólar, sabiendo que se devaluaba a 10 centavos por día, sabíamos que al final del año se iban a requerir 130 colones para comprar un dólar, y eso permitía que la gente pudiera hacer proyecciones en lo que podía significar su condición de endeudamiento y su condición de inversiones. Evidentemente, la mínima devaluación favoreció expresamente al sector exportador y eso hizo que la estructura económica costarricense pasara de ser una estructura básicamente de banano, de café y de algún otro producto en 1982 a tener hacia el 2006 una oferta exportable de más de 3.000, 4.000 productos. Evidentemente, bueno, y el turismo que igualmente se veía favorecido. Para el año 2006-2007 se cambia la estructura de política cambiaria y se pasa a las bandas cambiarias, en el cual el Banco Central establecía un piso y un techo. Por ejemplo, el piso era 500 colones, más bajo de 500 colones no podía transarse un dólar, 500 colones por dólar, y el techo era 600 colones. Entonces, más arriba de 600 colones no podía transarse un dólar. Entonces, las fuerzas del mercado jugaban en ese piso y en ese techo. Y cuando el precio del dólar se acercaba al piso o se acercaba al techo, el Banco Central tenía la posibilidad de intervenir o anunciaba que intervenía sacando o metiendo dólares en el mercado. Esas bandas cambiarias funcionaron entre el 2006 y el 2015 y en el 2015 se pasó a la modalidad que tenemos hoy, que es la flotación administrada. ¿Y qué es la flotación administrada? Básicamente es las bandas cambiarias sin piso ni techo. O sea, el Banco Central deja que las fuerzas del mercado jueguen dentro de ciertos rangos que ellos consideran oportunos, y si esos rangos se ven por alguna forma dinamizados, ya sea a la alza o a la baja, el Banco Central mantiene la reserva de divisas y puede intervenir. Cuando el dólar se ha acercado a los 700 colones o ha superado los 700 colones, esa convertibilidad, pues el Banco Central interviene y alimenta dólares en el mercado, con lo cual impulsa la baja. A contrario censo, cuando baja de 600 colones y puede andar en 550, 540, pues es un momento en el cual el Banco Central pueda salir, comprar dólares, y con eso impulsa el precio de la conversión. Porque tenemos que tener claramente establecido que el dólar es mercancía. Entonces, como mercancía, su precio va a variar según las necesidades que tenga el mercado y la demanda, pues que puedan tener diferentes actores para poder establecer esa necesidad de compra o de venta. Entonces, en síntesis, política cambiaria es las herramientas que utiliza el Banco Central para asegurar la convertibilidad del colón para con el dólar. Gracias.